Señor y Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, por disponer nuestro corazón para este tiempo en el que el alimento de tu palabra vivifica tu pueblo, Señor. Ten misericordia de nosotros, de nuestra fragilidad, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos fortalezca cada vez para poner por obra tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con Deuteronomio. La semana pasada veíamos cómo, los soldados de Dios deberíamos estar preparados. ¿Sí? Ellos no lo sabían, pero deberían estar preparados con la armadura de Efesios, ¿verdad? Para poder afrontar todas las cosas. Y estos fueron los primeros 4 capítulos. Ahorita vamos a ver del 5 al 11. En estos capítulos del 5 al 11 pasa lo que sucede en toda la Biblia, la presencia constante de Dios, pero además el fundamento de esa presencia se viene manejando en estos capítulos bajo el contexto del amor de Dios. Hay que recordar que en este libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley, ¿y por qué es así? Bueno, porque hay que recordar que la primera generación del pueblo de Israel había quedado en el desierto por rebeldía, por incredulidad y por muchas cosas que a veces a nosotros nos suceden en este caminar con Dios. Y esta repetición de la ley era precisamente para esta nueva generación que no había estado enterada de vista propia como la primera, de esas obras maravillosas que había hecho el Señor en Egipto. ¿Sí? No es lo mismo a veces cuando a ti te platican algo maravilloso que cuando tú lo ves y lo vives. Es muy diferente. Sin embargo, era necesario que esta nueva generación conociera de esas maravillas, y de que en todo momento, y a pesar de la rebeldía del pueblo de Israel, Dios siempre estaba allí. Y no nada más estaba allí, estaba amando a su pueblo, a cada uno de ellos, ¿sí? Como sucede hoy, ahorita, ¿sí? La manera en la que vayamos viendo esto, si pudieras tú ponerlo también de contexto en tu vida, para que veas lo similar, porque como bien dice la Escritura, Dios no cambia, no tiene ni sombra de variación. Así como estuvo con Israel, así estará contigo, así ha estado, y un día estaremos con Él. Entonces, este libro de Deuteronomio, ¿sí?, que invitaba a las personas, al pueblo de Israel, a que tuvieran más espacios de tiempo para Dios, y les muestra las normas generales, ¿sí?, los mandamientos, en un contexto de amor. Ese amor que prometió redención a Adán una vez que cayó en el paraíso. Ese amor que le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ese amor que rescató a este pueblo después de 400 años de aflicción. Ese amor de Dios que entregó a su Hijo para que tú y yo, creyendo en Él, podamos tener perdón de pecados y vida eterna. Ese amor es el que vamos a encontrar aquí en estos capítulos. Capítulo 5 nos habla de los 10 mandamientos. El capítulo 6 del mandamiento supremo, aquel que mencionó Jesús, ¿sí?, el primero y el más importante.
El capítulo 7 nos habla de cómo Israel es escogido por Dios. Tiene mucha similitud este capítulo con tu vida, con mi vida, de cómo el Señor, en su gracia y por solo el afecto de su voluntad, nos escoge para estar con Él. El capítulo 8 le pide a Israel que recuerden quién es Jehová su Dios, porque a veces en nuestro andar en la vida, muy cristiano, pero a veces se nos olvida. Lo veíamos ahorita, que a veces batallamos para negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. El capítulo 9 nos habla de cómo Dios va delante de nosotros en cada batalla, y cada batalla es cada día, cada minuto, cada segundo. Dios está al pendiente de los que le aman, ¿sí? Y Dios siempre está con nosotros, consolándonos en aflicciones, bendiciéndonos con provisión y fortaleciéndonos con su Espíritu Santo. El capítulo 10 nos habla de la esencia de la ley, de esta ley que el Señor les entregó para, en primer lugar, para que tuviésemos una conducta moral aceptable delante de Dios. Sí. Y el capítulo 11 nos habla de amar y obedecer a Dios. Sí. Entonces, nos vamos a ir así como que medio rapidito y con los versículos pues más importantes debido al contenido tan extenso pero tan rico que hay en estos capítulos. Ustedes, bueno, pues pueden darle un vistazo ahí en la tarde. ¿Sí? Bueno, capítulo 5. Moisés le recuerda al pueblo el pacto que había hecho y cómo también los había sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto, como les digo, en la medida en que vayamos avanzando, ponerlo de contexto en nuestra vida, cómo nosotros teníamos una servidumbre para el pecado y cómo Dios nos rescata. ¿Sí? Aquí, bueno, pues les deja los 10 mandamientos, vamos a repasarlos rapidito. El número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es el primero, el único y el más importante en nuestra vida. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni les servirás. Tiene mucho que ver el tiempo, los recursos y otras cosas que destinamos a cosas y situaciones que a veces las ponemos por encima de lo que Dios realmente necesita de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros servicios hacia Él. Hay que recordar que las cosas que nosotros hacemos para Dios es en agradecimiento, reconociendo de dónde nos rescató. Esas obras que nosotros podemos hacer vienen de la disposición que Él pone en nuestro corazón para poder llevarlas a cabo. Como decía ahorita el hermano Juan Alton, si son cosas de amor, Dios pone el amor en nosotros. ¿Sí? Dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Sí? El siguiente dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero hay que recordar el estándar de Jesucristo, ¿sí? Que es más importante que nosotros como representantes de Dios, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. También dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Hoy en día para nosotros los cristianos, todos los días son días para santificar al Señor con nuestro comportamiento.
con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Aquí no está hablando si en tu naturaleza caída crees que se lo merecen o no. ¿Sí? Por el solo hecho de ser tu padre y tu madre merecen honra. Aunque estés peleado con él y él viva lejos, ¿sí? Tú honra, porque acuérdate que primeramente honras a Dios y de ahí viene todo lo demás. Hay que recordar siempre que primero nuestro trato es con Dios, porque Dios es lo primero y lo más importante. Y de ahí Dios nos va a ayudar y fortalecer para que podamos andar en sus caminos. Dice la Escritura: alejados de mí, nada podéis hacer. Los siguientes: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás. ¿Qué no codiciarás? Pues dice la Escritura: la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, y el buey, el asno, el ciervo, etc. ¿Sí? Dice aquí Deuteronomio 5:33: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, os vaya bien, tengáis largos días en la tierra que habemos de poseer. Esto nos anima a saber que Dios está presente, que Dios está al tanto de lo que hacemos, que le preocupa que nos desviemos, que Él quiere que siempre sigamos sus caminos. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros como cristianos tengamos estos tiempos de reflexión en su palabra. No podemos presentar un examen si no hemos estudiado, si no sabemos cuáles son las materias. ¿Sí? No podemos seguir una vida cristiana si no conocemos la palabra de Dios. No podemos desarrollar actividades físicas si no practicamos antes. No podemos desarrollar actividades espirituales si no practicamos antes la espiritualidad. Entonces, es muy importante tener estos conocimientos que, como en su momento lo dijo nuestro Señor Jesucristo, el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: en estos dos mandamientos se cumple toda la ley y todos los profetas. Esto es lo que acabamos de leer. Y precisamente en el capítulo 6, que es el mandamiento supremo, el mismo Dios hablando y diciendo: para que pongáis por obra en la tierra en la cual vosotros pasáis para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra. Eso es algo muy similar a lo que a nosotros nos pasa una vez que el Señor ha tenido la voluntad y la gracia de hacernos nacer de nuevo. No es para que nosotros nos quedemos con el conocimiento, no es para que nosotros seamos egoístas, sino todo lo contrario. Es para compartir ese nuevo nacimiento que hemos tenido. Es para compartir esa esperanza que Dios nos ha revelado. ¿Sí? Con nuestro hijo, con nuestra hija, ¿sí? Con el vecino, con el compañero de trabajo. Aparte de palabras, con hechos. Porque muchas veces nuestros hechos no dejan escuchar o son contrarios a nuestras palabras. Eso es lo más importante y lo que nos mencionó. Cuida de ponerlos por obra. Capítulo 5, capítulo 6.
la presencia de Dios en un contexto de amor. Porque eso es de lo que trata la Biblia, del amor de Dios. Siempre va a haber amor, siempre. Habla también, ¿verdad?, desafortunadamente el castigo, del infierno, pero es para tener plena conciencia de que todo está en base al amor y que la gente sepa, ¿sí?, sepa que la esperanza que hay en Cristo es lo más importante y es el camino a seguir, ¿sí? Y bueno, pues a veces batallamos, pero Dios nos fortalece si nosotros buscamos su rostro. Y aquí dice: amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí nos está hablando, ¿sí?, de cómo podemos proclamar y debemos proclamar el Evangelio, andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos, ¿sí? Y aquí cuando se refiere, las atarás como una señal a tu mano y frontales en tus ojos, se está refiriendo a nuestras acciones, a lo que nosotros hagamos. Si yo uso mis manos para el bien, para bendición de otros, si yo uso mis ojos, mi mente para el bien, para bendición de otros, se está refiriendo a nuestras obras, a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque Dios busca que tengamos una condición moral correcta en todo lugar y en todo momento. Hay que recordar que Él siempre está al pendiente de nosotros, ¿sí? En el capítulo 6 también, de los versículos 17 al 25, Dios les dice que Él, por la obediencia que le tengamos, traerá victoria sobre los enemigos, y que las generaciones futuras deberían ser instruidas en la salvación que Dios dio al pueblo. Nuevamente nos recuerda, ¿verdad?, que estando con Él no nos debe preocupar, ¿sí? No debemos tener temor. A veces somos frágiles y sucede. Sin embargo, debemos siempre estar fortalecidos y acudir al Señor. Hay muchos ejemplos de hombres en la Escritura, como el apóstol Pablo, que tuvo una vida gozosa. Él se gozaba de todo, ¿sí?, a pesar de las dificultades en las que estaba. Y a veces pues a nosotros se nos olvida ese tipo de situaciones, o a veces pensamos que Dios estaba un poco alejado de nosotros cuando no suceden las cosas como nosotros queremos. Pero como aquí dice la Escritura y como se leyó en la lectura, a veces suceden cosas para probarnos de parte de Dios, ¿sí?, y que nosotros ubiquemos nuestra realidad, ¿sí?, que nosotros no lo perdamos de vista nunca, ¿sí? Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí va Dios guiando al pueblo, guiándolo con amor, guiándolo con principios y normas que deben seguir para tener una buena conducta moral, pidiendo, ¿sí?, que esas normas se pongan por obra, ¿sí? Entonces, también en este andar por el desierto, Dios les advierte en el capítulo 7 que no deben mezclarse con otras naciones paganas,
Dios usaría a Israel como instrumento de juicio precisamente contra esas naciones paganas. Dios decretó que estas naciones fueran exterminadas y que todo rastro de idolatría fuese destruido. Es lo que a veces batallamos para discernir si no tenemos buen conocimiento de la palabra. ¿Sí? Nosotros no podemos mezclar a Dios con otras religiones, ¿sí? Con otras ideas humanistas. Hay que recordar que la palabra nos dice que seamos puros y santos, ¿sí? No puede haber una mezcla, no podemos ser luz y sombra a la vez, ¿sí? Y así como Dios dice que toda idolatría fuese destruida, es lo que nosotros debemos hacer y reflexionar en nuestra vida, ver si hay algún rastro de idolatría para desecharlo, para sacarlo de nuestras vidas y enfocarnos en lo que Dios nos pide que hagamos, en lo que Dios necesita de nosotros. ¿Sí? Y en este mismo capítulo 7 también nos habla de cómo es que Dios escogió al pueblo de Israel. Dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y Israel, el pueblo hebreo, lo merecía? ¿El pueblo hebreo había hecho méritos suficientes? ¿El pueblo hebreo había sido ciegamente obedecedor de las leyes? Realmente era todo lo contrario. Realmente había sucedido todo lo contrario en ese andar por el desierto. Sin embargo, ¿sí?, Dios ya había establecido un pacto. Y en ese pacto Dios escoge a ese pueblo y les dice: no por ser vosotros más que los otros pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros sois el más insignificante de todos los pueblos. Dice aquí el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. A nosotros nos rescató del pecado. ¿Por qué? ¿Por merecimientos? No. Porque simple y sencillamente Dios te amó a ti y a mí. No porque hayamos hecho algo, no porque hayamos sido merecedores de algo, sino por el puro afecto de su voluntad. Sí. Él es así. Quisiéramos que escogiera a todos los miembros de mi familia, pero a veces no es así. Hay familias que efectivamente todos están convertidos, y qué hermosas, se ven muy hermosas esas familias, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestra labor? Estar orando por ese familiar, estar orando por ese amigo, estar orando por esa persona que queremos que sea tocada por Dios y que conozca todas estas bendiciones. La bendición más grande del conocimiento es conocer a Dios. Dice la Escritura: si te quieres gloriar, glóriate de que me conoces y me entiendes. Porque esa es la verdadera gloria que nosotros como seres humanos nos podemos dar. Nuestro intento de conocer a Dios en la lectura de su palabra, nuestro intento de conocer a Dios en poner por obra sus enseñanzas, nuestro intento de conocer a Dios en proclamar el Evangelio, nuestro intento de conocer a Dios en amar a los demás, en perdonar, en buscar la unidad, ¿sí? Nuestro intento de conocer a Dios en alabarlo, en exaltarlo, en bendecir su nombre, ¿sí? Y bueno, pues aquí
En este capítulo 7, Dios le dice al pueblo de Israel, ¿sí?, a pesar de cómo eres, yo soy fiel. ¿Sí? Ese es algo que a veces a nosotros nos falla en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Dios es fiel y está guardando un pacto y la misericordia. La fidelidad de Dios nunca termina. ¿Sí? Y porque te dijo a ti y a mí que estará con nosotros todos los días, lo va a cumplir. Y porque te dijo a ti y a mí que aunque fuéramos malos y pidiéramos el Espíritu Santo a nuestro Padre, ¿sí?, que Él lo va a dar y nos lo dio como sello de la herencia, lo va a cumplir. ¿Sí? A lo mejor alguien se puede sentir un poco alejado, pero piensa en el hijo pródigo y regresa con el Padre. ¿Sí? A lo mejor alguien apenas está escuchando por primera vez esto y cree que su pecado no tiene perdón, pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Sí? Una mala obra que hayas hecho, ¿sí?, Dios te perdona. Busca el rostro de Dios. ¿Sí? Jesucristo vino precisamente para cargar con todos los pecados. Jesucristo vino precisamente en obediencia al Padre para que tú y yo, a través de la fe en Él, en su sacrificio, en su obra, muerte y resurrección, podamos tener nuevamente comunión con el Padre. Esa comunión que se rompió en el Edén, en desobediencia. Esa desobediencia que a veces, si no conocemos a Dios, no nos deja vivir. Esa incomodidad que a veces tenemos en nuestro corazón. ¿Sí? Ese vacío que tenemos y que solamente puede ser llenado por Dios. Busca el rostro de Dios. Confiésalo como tu Señor y Salvador. Dios no está lejos. Aquí estamos viendo que está siempre presente y con amor. Pide perdón y entrega tu vida al Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En este capítulo 7 también nos habla de las bendiciones de la obediencia. Te amará, te bendecirá, te multiplicará. No tengas temor ni desmayes. Dios está siempre en medio de ti. Ese Dios grande, fuerte, poderoso, temible. Ese Dios que en momentos de aflicción es consuelo. Ese Dios que en momentos de caída te levanta. Dice la Escritura, 7 veces cae el justo, pero de todas ellas Dios lo levanta. Dice la Escritura también, y si alguien ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Sí. Necesitamos tener esa confianza en Dios, que siempre está con nosotros, que siempre está pendiente de nosotros, que siempre nos va guiando en amor. Sí. No pienses que Dios está aquí para hacerte la vida imposible y para que no hagas lo que tú quieres. Él ya estableció lo que hay que hacer. Sí. Hay que seguirlo, hay que tener confianza en el Señor. Sí. En el capítulo 8, Moisés vuelve a recordar al pueblo. Le dice, recuerden quién es Jehová. Sí. Anima al pueblo a obedecer a Dios, usando como motivo el amoroso cuidado protector de Dios. Es cierto que habían pasado por pruebas, como la mayoría de nosotros hemos pasado, pero también es cierto que era para probar su obediencia, dice la Escritura. Hasta dónde, dependiendo de lo que nos pase, podemos mantenernos en obediencia. Hay algunas historias a veces tristes de
personas que se acercan a Dios buscando que le resuelva algún problema, y si la voluntad de Dios es que ese problema no se resuelva, deciden abandonar la iglesia. No, yo ya me voy porque ya le pedí a Dios que salvara a mi hijo de esta enfermedad, no lo salvó, ahí se quedan con su Dios, yo ya me voy. ¿Sí? Y se olvidan de algo tan importante como es la voluntad de Dios. Se olvidan de algo tan importante cuando le pedimos: Señor, enséñanos a orar, y dice: hágase, Señor, ustedes oren de esta manera. Y una de esas frases es: hágase, Señor, tu voluntad. Y a veces se nos olvida, que le pedimos que se haga su voluntad. ¿Sí? Jesucristo mismo: si puedes, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo digo, que se haga lo que tú dices, Padre. ¿Sí? El más sublime ejemplo de obediencia que podemos hallar en la Escritura es el sometimiento del Hijo de Dios al Padre en obediencia para entregar su vida por nosotros. Y ahí está el capítulo de Filipenses que nos habla de todo eso. ¿Sí? Es muy, muy importante recordar estas cosas. ¿Sí? Dios se mantiene fiel a las promesas. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. ¿Sí? Dios sabe qué había en ese tiempo en los corazones del pueblo, y sabe en este tiempo qué hay en tu corazón y en el mío. Dios se dio cuenta en aquel tiempo de la naturaleza rebelde del pueblo de Israel. Dios sabe que nosotros, sí, también tenemos esa naturaleza caída, ¿sí? Y que estamos buscando constantemente tratar de ser buenos cristianos, de hacer lo que Él nos dijo. ¿Sí? En el desierto obró precisamente para que Israel pudiera darse cuenta de su naturaleza rebelde y pudiera apreciar mejor la misericordia y la gracia de Dios. Pero el pueblo tenía endurecido su corazón. Jesucristo mismo lo puso de esta manera: al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esto a veces tiene que ver con la conciencia que tengamos cada uno de nuestros pecados. ¿Sí? Si pensamos que nuestros pecados son mínimos, ¿de qué tamaño será nuestro amor por Dios? Si realmente tenemos conciencia de nuestro pecado y de nuestra ofensa al Señor, y de que Él en su misericordia viene y en su gracia nos hace de ser de nuevo, ¿de qué tamaño va a ser el agradecimiento? Sí, bien es cierto que Dios dice que va a tirar tus pecados en el fondo del mar y Él nunca más se acordará de ellos. Pero ¿y tú? ¿Y yo? Si nosotros olvidamos de dónde hemos venido, si nosotros olvidamos nuestra naturaleza pecaminosa, es muy probable que nos comencemos a olvidar de Dios también. Debemos tener conciencia. Dios lo hizo aquí, dice aquí: te afligió con hambre, pero te sustentó con el maná, comida que tú no conocías ni tus padres, ¿sí? Para que recordaras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? También Dios advierte acerca de la prosperidad que también puede llevar a olvidarnos de Dios. ¿Sí? Porque es
también común que a veces suceda que cuando estamos bien no nos acordemos que Dios fue el que proveyó esa bonanza. Sí, hay que recordarlo también y no olvidarnos de Él. Dice el capítulo 8: cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas aumente. Dice: y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Te hizo caminar por un desierto lleno de serpientes, escorpiones, en donde había sed y no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Sí? El poder de Dios es infinito. Sin embargo, el pueblo, después de estas cosas, pudiera decir en su corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Acuérdate que Jehová, tu Dios, Él es el que te da ese poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios es todo, así como lo veíamos ahorita en el estudio de la mañana, que nos decían: Dios sustenta la creación. El día que Dios se aleje de su creación, en ese día todo deja de existir, todo deja de ser. Sí. Siguiendo con este amor de Dios, este camino amoroso que va llevando al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida, en el capítulo 9 volvemos a ver esta presencia de Dios en el pueblo de Israel, donde Jehová les dice que Él va delante de ellos en cada batalla. Y a ti te digo, Él va delante de ti en cada batalla. ¿Sí? Aunque tú a veces no lo sientas, aunque tú a veces no lo veas, aunque tú a veces no creas que está ahí, Él está ahí. Te lo recuerdo. Él va delante de ti en cada batalla. Dice aquí que echará a tus enemigos, ¿sí? Los destruirá, los humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Y no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado, diciendo: por mi justicia es que Jehová me trajo a poseer esta tierra. La realidad en ese momento era que los echaba Jehová a estas tribus de esas tierras por sus pecados. Sí. Los echaba de esas tierras por sus pecados, y usaba al pueblo de Israel como instrumento de su juicio, como tristemente por la misma desobediencia del pueblo usó como instrumento de juicio al pueblo de Babilonia. Sí, contra el mismo pueblo de Israel. Entonces, Dios siempre está al pendiente de su pueblo. Dios les pide que se alejen de las idolatrías. Dios amorosamente te recuerda dónde estás, quién eres, lo que vales, y te va a guardar, porque Él así lo ha prometido. ¿Sí? Y bueno, pues en el capítulo 10 nos habla de la esencia de la ley. ¿Sí? La esencia de la ley pues, es reconocer que Dios, y solamente Él, sea el objeto de nuestra alabanza. Eso lo menciona en el capítulo 10, versículo 21. Por eso le alabamos, por eso le bendecimos, por eso glorificamos su nombre.
¿sí? La esencia de la ley es reconocerlo a Él como nuestro único Dios verdadero, ¿sí? Y que es el único que merece toda gloria y toda alabanza, ¿sí? Que andemos en sus caminos, es la esencia de la ley, que lo amemos, que lo sirvamos de todo corazón y con toda tu alma, ¿sí? El Dios de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que hay. Dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, ¿sí? Y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, entre todos los pueblos, porque Jehová es Dios de dioses, Señor de señores, grande, fuerte y poderoso, que no hace acepción de personas, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Y que no olvidemos que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Y ya para ir terminando, vamos a ver el capítulo 11, que nos habla de amar y obedecer a Dios. Este pueblo que ya está por entrar a la tierra prometida, el último libro del Pentateuco, siguiente es Josué, cuando cruzan el Jordán y reparte ya la tierra. Unos se quedan antes, otros se quedan después, pero ahí van siempre tomados de la mano del Señor. En este capítulo 11, Moisés hace un recuento de las obras maravillosas que hizo Dios, precisamente porque esta nueva generación iba a entrar a la tierra prometida. En el versículo 13 de este capítulo 11 dice: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo, amando a Jehová y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y dice en el 18, pondrás estas palabras en vuestro corazón. Sí. Entonces es importante, como podemos ver, cómo a través de todos estos capítulos nos habla el Señor de su amor, de su paciencia, de la obediencia que pide, ¿sí?, para con sus estatutos y mandamientos, y de cómo nosotros podemos conocerlo a través de su palabra, a través de su ley, ¿sí?, y de cómo nosotros podemos agradarle con nuestras obras, y que ya Él mismo había preparado, como dijimos hace rato. Termino con esto. Siempre delante de nosotros vamos a tener la obediencia y la desobediencia. Así como les dijo el Señor: en este monte, ya cruzando en este monte, pondrás la bendición, y en el monte Val la maldición. ¿Sí? Y aunque nosotros tenemos esta naturaleza caída, que estamos en proceso de santificación, la gracia de Dios, que nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado el discernimiento para entender la maldad y alejarnos de ella. Sí. Nosotros debemos tener en cuenta siempre que la mejor manera de agradar a Dios es conociendo su palabra, obedeciendo lo que Él nos dice. Hay que recordar que Jesucristo les decía: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Y en todo este camino, en donde el Señor los llevó con amor y los introdujo a la tierra prometida, ¿sí?, siempre tuvo paciencia
En todo este camino de este libro de Deuteronomio, ¿sí?, vemos siempre la presencia de Moisés intercediendo por el pueblo cuando Dios estuvo a punto de querer destruirlo por la dureza de su corazón. Así como Moisés intercedió por el pueblo, así está Jesucristo intercediendo por nosotros, por ti y por mí delante del Padre. Sí. Esa es su labor sacerdotal. Y lo único que me queda decirles es, este camino de amor que se dio allá es el camino de amor que hoy se da aquí, en tu vida y en mi vida. Recuérdalo siempre, ¿sí?, y aférrate a esta roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Aférrate, ¿sí? Reconcíliate si tienes algún pecado, pide perdón, restaura la comunión con Dios. Dios siempre está al pendiente y es un Padre amoroso que nos cuida, que nos guarda y que nos protege. Sí. Y comparte esta esperanza con aquellas personas que no conocen este legado de amor que ha dejado Jesucristo, para que nosotros podamos compartirlos con aquellas personas que tienen muchas necesidades y que hoy pueden estar confundidas y extraviadas en este mundo que ofrece tantas puertas falsas. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Ofrece ese amor y esa esperanza a estas personas que lo necesitan. Y si tú estás escuchando este mensaje y quieres entregar tu vida al Señor, no dudes ni un momento. Arrepiéntete de tus pecados. En algún momento yo me arrepentí. En algún momento, sí, Él dispuso mi corazón. Pídele que disponga el tuyo. El Señor es bueno. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta muestra de amor que tuviste para con tu pueblo y que hoy tienes para con nosotros. Cómo los guiaste, cómo les diste normas generales, mandamientos, leyes, y les pediste que los pusieran por obra, así como ahora nos pides a nosotros, Señor, que te tengamos siempre en primer lugar a ti, para llevarte nuestras necesidades, para contarte nuestros problemas, para pedirte de tu divina provisión, Señor. Ten misericordia de estas personas que pudieran andar buscando consuelo para su vida. Ten misericordia de estas personas que tal vez creen que su pecado no tiene perdón. Reconforta estos corazones, Señor. Cámbialos por un corazón de carne, sensible a ti, Señor. Obediente a ti, Padre Santo. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Que podamos acercarnos a ti en todo momento de necesidad, de aflicción, de gozo. Que siempre busquemos tu rostro, Señor, y que siempre tengamos palabras de consuelo para las personas que pudieran tener alguna necesidad. Te bendecimos y te glorificamos porque solo tú eres Dios. En el nombre de Jesús.